Vamos. No se escucha, profe. Se escucha cortado. Ahorita. Sí, Vamos a comenzar formuladas a partir de sucesiones. Y el tema es sucesiones 2. Sí, aquí pues Ruperto Se escucha cortado, profe. Rojas y Agustín Hernández. Deja ver si me puedo ir. escucho bien. Ok, estoy abriendo ya acá en la computadora. Para ver si me escuchan, dice, anota las siguientes preguntas que responderás a lo largo de esta sesión. Vamos a ver unas preguntas que tenemos aquí que realmente pues se están repitiendo porque esto ya lo hemos visto. Y aquí tenemos la primera, donde nos dice, ¿qué es una sucesión aritmética? Sí, es la primera pregunta. Se Se escucha le con oye como bardilla, al ritmo. profe. Ahí voy, jóvenes, no se me desanimen, me estoy metiendo en la computadora para que se escuche mejor. ¿Sale? Permítanme poquito, ya está. Ahora hable, profe. A ver, ahora. Ya. Nomás que se escucha el... Alguien tiene el micrófono y se escucha el círculo vicioso. A ver, voy a salirme del celular a ver si se controla. Listo. Listo. Ya, profe. Ahora sí, bueno, vamos a continuar, jóvenes. La primera pregunta, pues, ¿qué es una sucesión aritmética? Ya lo habíamos visto el día de ayer, ¿verdad? Pues es una serie de figuras que presentan un patrón o es una serie de números, ¿verdad? Un conjunto de números que igualmente pues van a presentar un patrón específico. La segunda pregunta nos dice, ¿cómo se encuentra la regla general que define una sucesión? Una sucesión aritmética a partir de figuras, que también pues ya lo hemos manejado y vamos a volverlo a retomar. Tercer pregunta, ¿cómo se puede verificar que dos expresiones algebraicas diferentes sean o no equivalentes? También algo vimos el día de ayer, ahora vamos a ahondar más en ese tema. Muy bien, profe, vamos a continuar. Le voy a pedir aquí a uno de sus compañeros, a Oscar. Oscar, a ver si me puede ayudar a leer lo que es una sucesión aritmética, por favor. ¿Sí me alcanza a escuchar, Oscar? Oscar Andrés, creo. Sí, Adelante. Una sucesión aritmética es una serie ordenada de números
en la cual la diferencia entre dos términos consecutivos es constante. Existen diversas formas Gracias. de... Bien, ahora vamos a pedirle a Dana Paola. Sí, sígale, está bien. Existen diversas formas de encontrar la regla general de una sucesión aritmética. Dependen del comportamiento de la serie, de la visión individual sobre la serie y de conocer las características de estas. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a continuar. Y considera el siguiente arreglo de esferas. Observa que hay 4 composiciones de esferas a las cuales se les denominará figuras. Y en este caso va de la figura 1 a la figura 4. Vean ahí ese arreglo, jóvenes. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Observen, vayan contando cuántas esferitas hay en cada figura. Sí, fíjense cuántas hay en la figura 1, cuántos hay en la figura 2 y así sucesivamente. Bien, ya observaron un ratito. Pues en la figura 1 está simple, ¿verdad? ¿Cuántas hay en la figura 2? ¿Cuántas hay? 4. Una roja y 3 azules. Una roja y 3 azules. Vamos a contar el total. Sale en la figura 2 hay 4. En la figura 3, 7. 7. Y en la figura 4, 10. muy bien. Entonces viene una pregunta aquí, dice, ¿cuántas esferas tendrá la figura 5? 13. 13. 13, dice. Considerando el total de esferas por figura, muy bien, se observa que la diferencia entre el número de esferas de 2 figuras consecutivas es 3, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ustedes tienen razón, vamos a pasar a la siguiente, miren. Aquí está cómo se hacen las diferencias. El siguiente término que es 4, le restamos 1 y me da 3. Al siguiente término que es 7, le restamos 4 y también me da 3. Al siguiente término que es 10, le restamos 7 y me da 3. Entonces ya sabemos que ese es un patrón. Va variando de 3 en 3, de 3 en 3. Por lo tanto, la figura 5 está conformada por 3 esferas. Como nos quedábamos en la cuarta figura y tenía 10, ahí nada más le sumamos 3 y sacamos ese arreglo que nos está dando la figura 5. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar. Dice, ¿cuántas esferas tendrá la figura 14? A ver, váyanle pensando un poquito, jóvenes. Aquí ya está un poquito más complicado porque no está consecutivo. Entonces, ¿cómo le haríamos aquí? ¿En qué tienen que pensar, jóvenes? En ese 3, esa diferencia de 3. Pusieron ahí 38. 38. Son 38. Okay. 38. A ver, 38, vamos a ver. 38. Vamos a ver, jóvenes. Miren, 36. para responder la pregunta, no es necesario dibujar o contar el número de esferas de las figuras 6 a la 14. Esto sería muy tardado, ¿verdad? Y nos llevaría pues siempre algo de tiempo. Una manera es obtener la expresión algebraica o regla general que permita determinar el número de esferas de cada figura de acuerdo con el término de la sucesión. Entonces, vamos a ver cómo se va a encontrar. Y dice el primer método, vamos a ver 2 métodos aquí, jóvenes. El primer método que revisarás consiste en encontrar una regla que tenga la forma y nos va a dar una forma, miren. Que tenga esa forma. A que multiplica N más B, que es lo mismo a N más B, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Dice, en la que la literal N representa el número de término. La literal A representa la diferencia que existe entre los términos de la sucesión. ¿Cuál era la diferencia, jóvenes? ¿Quién se acuerda? 3. 3. Entonces el valor de A ya sabemos cuánto va a ser.
¿verdad? Muy bien. Y luego dice, y la literal B es otra constante y representa una cantidad que se debe sumar o restar del producto, es decir, del resultado que me dé la multiplicación de A por N, ¿verdad? Del producto anterior con la finalidad de obtener el número correspondiente a la posición. Ok, jóvenes, entonces ya tenemos el valor de A, que fue 3. Miren, aquí volvimos a poner las restas sucesivas para que recuerden que pues ese valor de A es ese patrón constante. Entonces ya tenemos ahí, miren, el valor de A, ¿sí? El valor de A es igual a 4 menos 1 igual a 3. Y en este caso, si el valor de la posición fuera 1, ¿sí? Entonces vamos a hacer la sustitución, jóvenes. Ahí tenemos la sustitución. A vale 3, por eso aparece 3. Y después viene el valor de N, que es 1 dentro del paréntesis, ¿verdad? Más B igual a 1, ¿sí? Ahí se está formando una pequeña ecuación de primer grado. Y esa ecuación de primer grado, ¿para qué me va a servir? Para encontrar el valor de la literal B. 3 por 1 me daría 3, ¿verdad? Ahora utilizando pues lo de la ley de la balanza, lo que hagamos a un lado, le vamos a hacer al otro. Y ese 3 lo vamos a quitar de un lado, pero en el otro lado también tenemos que hacer la misma función, restar 3 para poder despejar el valor de B. Entonces vean, más 3 menos 3, desaparece ese 3 y queda la B al lado izquierdo, ¿sí? Y luego 1 más menos 3, 1 más menos 3, pues me va a quedar menos 2 y ya tenemos el valor de B. Y ese valor de B lo vamos a poner ahorita en la reglita. Miren, entonces la regla general para la sucesión queda de la siguiente forma. Ahí está, jóvenes, el valor de A era la diferencia, 3. Y luego ahorita tienen ahí N, que es el valor de la posición, menos 2. Ese menos 2 fue el valor de la B que encontramos ahorita. Y para encontrar el resultado que me están pidiendo, únicamente hace falta sustituir el valor de la posición, que es en la posición 14. ¿Verdad? Fíjense, va a quedar 3 por 14 menos 2. 3 por 14, pues me va a dar 42 menos 2 igual a 40. De tal manera que aquí tenemos el resultado correcto. Algunos pues se acercaron al resultado, me dieron 38. Estaban próximos al resultado, pero ahí tenemos el resultado correcto, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ninguna, profe. ¿Ninguna? No. Muy bien, No. entonces acuérdense pues que vamos a trabajar con esa expresión que fue AN más B, ¿de acuerdo? El valor de A es el valor de las diferencias que me van dando en las sucesiones. El valor de N es el valor de la posición, ¿sí? Y el valor de B es un valor que vamos a sumar o restar para poder encontrar el valor del término que queremos hallar, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver otra forma, dice. Otra forma para representar la regla de una sucesión consiste en utilizar el valor del primer término de la sucesión como base y sumarlo con el producto de la diferencia que hay entre los términos por el número de posición menos 1. Esta ya la habíamos visto, jóvenes, ya la habíamos visto anteriormente. Y aquí me explica qué es cada parte. Dice, la literal M es una constante que tiene el valor numérico del primer término. La literal A también es constante y es la diferencia entre los términos consecutivos de la sucesión. Representa lo mismo que en la anterior. Finalmente, N es la variable que representa el número de posición de la figura, ¿sí? Entonces vamos a ver. Miren, otra vez, aquí vuelvo a ponerlo para ir observando. Entonces, M es una constante que tiene el valor numérico del primer término. Y en la sucesión que estamos trabajando, el primer término es 1. ¿De acuerdo? Luego, la literal A es el valor de la diferencia. Y ahí tenemos la primera diferencia, 4 menos 1, 3. Entonces ya tenemos el valor de M1. El valor de A, 3.
y ahí tenemos la expresión que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con esa expresión para generar también reglas algebraicas para sucesiones numéricas, y es m más a que multiplica a n menos 1. ¿De acuerdo? Esta formulita la tienen que anotar, jóvenes, la tienen que anotar y tienen que aprendérsela, así como la anterior también. Una vez que tenemos esta expresión algebraica, vamos a sustituir los valores. El valor de m es 1, por lo tanto ahí se pone el 1 donde está la m, ¿verdad? Y luego más el valor de a. El valor de a, pues es la diferencia, es 3. Y ya lo demás ahorita se escribe n-1. Ya tenemos esa regla. ¿Qué hacemos ahora? Pues sustituir el valor del 14. Bueno, aquí nos vamos a dar una idea, miren, de cómo vamos sacando los mismos resultados con la anterior. Dice, pero esta regla general es diferente a la que se obtuvo previamente. Comprueba si funciona. Si al sustituir los valores para n que ya se utilizaron en la regla general anterior, si obtienen los mismos resultados, entonces las expresiones serán equivalentes. Aquí vamos a comenzar con el primer valor de la posición, que es el 1. Y vean, es 1 más 3 por 1 menos 1. Ejecutando la jerarquía de operaciones, 1 menos 1 es 0. Y luego después la multiplicación, 3 por 0, 0. Me va a quedar 1 más 0. 1 más 0 es igual a 1, que era el primer término de esa serie numérica. Ahí está. Ahora vamos cuando n vale 2, ¿sí? La posición 2. Queda 1 más 3, que multiplica 2 menos 1. Hacemos la resta. 2 menos 1 me va a quedar 1. Y luego multiplicamos 3 por 1, 3. Y vamos a sumarle el 1. 3 más 1, 4. Y era el segundo numerito de la serie. Vamos bien. Ahora con el 3. Queda la sustitución 1 más 3, que multiplica 3 menos 1. Hacemos la resta. 3 menos 1 me quedan 2. Y luego multiplico 3 por 2, 6. Más 1, 7. Y ahí teníamos los primeros términos. 1, 4, 7. Y luego seguía 10. ¿Se acuerdan? Ahí está, miren. Ahora nos vamos al 14. Vamos a ver con el 14. Es 1 más 3, que multiplica el valor de n, que en este caso es 14. 14 menos 1. Hacemos la resta. 14 menos 1 me da 13. Y 13 por 3 son 39. 39 más 1 igual a 40, que fue lo mismo que nos dio con la otra regla. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí está. Mire, 3n menos 2 y 1 más 3 por n menos 1, ¿sí? Que en realidad es 1 más 3 por n menos 3. Y si vamos simplificando, vean lo que resulta al final. El 1 restado con 3, 1 menos 3 me queda menos 2 y queda exactamente igual a la primera, 3n menos 2. Por lo tanto, son expresiones algebraicas equivalentes. Y ya demostramos, pues, sustituyendo en esta regla, en esta nueva regla, sustituyendo las posiciones, cómo se fueron generando los mismos resultados que en la primera. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? No, profe. ¿Seguro? Todo va muy bien. Ok. Adelante, profe Ruperto. Gracias. Bien, jóvenes. Perdón. Observemos la siguiente figura, que es un rectángulo que está dividido en dos. Uno de un tamaño mayor y otro de un tamaño menor. Entonces, obsérvenla bien, jóvenes. Vean la medida de cada una de sus partes. Entonces, una vez que observemos esa figura, el perímetro lo podemos encontrar al sumar las longitudes que forman esa figura. ¿Estamos de acuerdo? Que el perímetro es la suma de todos sus lados. Entonces, ¿cuál sería el perímetro? A ver, jóvenes, díganme cuál es el perímetro. 11x. A ver, no escuché, perdón. 11x. 11x. Recuerden, jóvenes, que no debo de juntar términos que no sean semejantes, a la hora de hacer sumas o a la hora de hacer restas. Entonces Entonces sería 11
X o cómo. Miren, jóvenes, este parte 7, este pedazo mide X, esta otra partecita 4, esta otra que estoy marcando aquí, ¿cuánto mide? 7. 7, Este otro que estoy marcando aquí, ¿cuánto mide? 4, Y por 4. último, X. ok, entonces si ustedes observan, aquí abajo tenemos la suma de cada una de esas partes. Miren, tenemos 7 más X más 4 y otra vez volvemos a repetir los mismos números porque acuérdense que tenemos en un perímetro de un rectángulo tenemos dos largos o dos bases y dos anchos o dos alturas, como le queramos llamar. Entonces, aquí al efectuar la suma de estos términos que yo tengo aquí, jóvenes, recuerden que no puedo juntar términos que no tengan, que no sean semejantes o que no tengan la misma literal. En este caso, los que puedo juntar o simplificar sería que una X aquí y más otra X aquí. ¿Cuánto sería? 2X. 2X más, ahora sí, los términos independientes o los números que no tienen variable. 22 más 2x. 22 más 2x. Ok, entonces esa sería una forma. La otra, jóvenes, es como ya lo habíamos mencionado. Ahora el área, perdón. Ahora vamos con el área. Para calcular el área del rectángulo más grande, sabemos que la fórmula es, ¿cuál es? Base por altura. 7 por X. Base por altura o 7 por X, así es, y ya lo tengo representado aquí, ¿sí? Entonces, esa sería el área de este rectángulo que tengo marcado con una longitud de X por 7, más el área de este otro rectángulo que tengo marcado con 4 por 7. 7, y ahí lo tenemos, jóvenes, ¿sale? Entonces, esa sería su área, esa es una expresión algebraica que representaría su área. A ver, vamos a ver qué más dice. Pero también podemos considerar el rectángulo de forma completa y tomar en cuenta la medida total de la base, ¿verdad? ¿Cuánto mide la base? Ahí lo vuelvo a poner el cuadrito, el rectángulo. ¿Cuánto mide total de base? Acuérdense de la otra sesión que vimos también. ¿Cuánto mide No todo se puede esto? juntar. X más 4. X más 4, 4 así es. X más 4. X. Voy a sumar X más 4 para obtener. Entonces, al efectuar o que yo quiera calcular el área total de este rectángulo en una sola operación, pues tomo en consideración todo el largo por el ancho. Entonces sería X más 4 por 7. ¿Cuánto resulta? ¿Cuál es el resultado de esa multiplicación, jóvenes, si yo la efectúo? Acuérdense que debo de multiplicar. X multiplica 7. ¿Cuánto es X por 7? 7. 7X más 4 por 7. 28. 28. Entonces, 28. 4X más 28, perdón, 7X más 28 sería una expresión algebraica que representa el área de ese rectángulo. Ahora vamos con el perímetro. Otra forma de calcular el perímetro, jóvenes, dice que sería obteniendo el doble de los lados, sumando el doble de los lados. ¿Cómo quedaría así, jóvenes? Ya hicimos una actividad con respecto a eso el otro día. Si no mal recuerdo, fue el viernes. ¿Cuántos lados de 7 tengo? 2. 2. Entonces sería 2 por 7. Pues 2. ¿Cuántos lados de X más 4 tengo? 2. 2. Entonces bastaría con multiplicar por 2 cada uno de esas longitudes, ¿verdad? Y ahí ya tengo representado el perímetro de esa figura o de ese rectángulo. Entonces, ¿cómo van a quedar las expresiones, jóvenes? Vamos a ver, de acuerdo a lo que ya vimos. Entonces, el perímetro que obtuvimos al inicio es toda esta lista de números que tengo. 7 más X más 7, perdón, 7 más X más 4, más 7 más 4 más X.
Y el perímetro que acabamos de obtener ahorita es este de aquí, ¿verdad? Y el área que obtuvimos en la lámina anterior, déjame regreso, esta es su área, esta que está aquí abajo, y la que obtuvimos ahorita es esta, el área número 2, que es multiplicar su base por su altura, que sería x más 4 por 7. Ahora, ¿serán equivalentes, jóvenes? La pregunta, ¿el perímetro 1 será equivalente con el perímetro 2? ¿El área 1 será equivalente con el área 2? ¿Ustedes qué opinan? A ver, Sí. vamos a ver. Ahí lo tenemos. Ahí, Sí. ahí tenemos el Sí. perímetro, miren. Lo que teníamos en el perímetro aquí está. Si juntamos los términos semejantes, como ya lo dijimos, obtenemos, aquí ya lo acomodamos en orden, miren, 12x y 4 más 4 más 7 más 7 me da un total de 22. Entonces el perímetro es 2x más 22. Y si lo hago de la otra forma, yo multiplicaría 7 por 2, son 14. Y luego después multiplicaría el 2 a todo lo que está dentro del paréntesis, que sería primero 2 por x, que serían 2x. Posteriormente 2 positivo por 4 positivos serían 8 positivos. Por lo tanto, juntaría términos semejantes. Tengo 2x, juntaría 14 más 8, sería 22. Y ya con eso compruebo que es una expresión equivalente. Igual pasa con el área. Si ustedes observan, jóvenes, 7 por x, tengo 7x más 7 por 4, 28. Igual aquí, si multiplico el 7 por x, me da 7x y luego 7 por 4, 28. Y así tengo dos expresiones algebraicas equivalentes, tanto como para el perímetro como para su área. Entonces, jóvenes, en esta sesión volvimos a retomar otra vez las expresiones algebraicas equivalentes, tanto en sucesiones o arreglos con figuras de forma aritmética, tanto como en áreas y perímetros de figuras, ¿sale? Entonces ya vimos dos métodos que el maestro Agustín nos estuvo explicando para obtener la expresión algebraica de una sucesión numérica. Entonces, ¿ustedes cuál van a utilizar? Pues la que a ustedes les parezca mejor, jóvenes. Ustedes van a utilizar la que a ustedes se les parezca más fácil y sencilla de utilizar. Entonces, muchas gracias por su atención. La vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. No te resistas a ello, porque eso crea dolor. Entonces, deja que la realidad sea realidad. ¿Sale, jóvenes? En pocas palabras, ¿qué quiere decir eso? Que el mundo ruede y vamos a echarle ganas. Ahí tienen su actividad, jóvenes. Ahorita se lo vamos a poner en el canal. Gracias por su atención y por conectarse aquí a las clases. Al ver que se conectan, jóvenes, a nosotros también nos motiva para seguir haciéndolo de mejor manera. Adelante, dígame. Profe, y a la letra N, le podemos suponer cualquier número para ver si son equivalentes. Sí, de eso se trata. Pero obviamente, si utilizas, por ejemplo, si dices, voy a utilizar el 5, entonces para todas tienes que utilizar el 5. Sí, ¿Sale? sí es lo que decía, si se utilizaba para todos el mismo número de así N, es. para ver si. Así es. Ok. Muchas gracias, profe. No, de nada, jóvenes, gracias. Cuídense mucho. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Una pequeña observación. De acuerdo a lo que dice Andrés, él va a utilizar el proceso de sustitución, dándole valores a la n, ¿verdad? Pero va a haber otros también que a lo mejor nada más van a hacer la simplificación algebraica, que también de alguna manera es válida, ¿verdad? Esto va a permitir pues que a lo mejor lo hagan más rápido. Si lo entienden así, adelante, jóvenes. Si es necesario que lo hagan sustituyendo, también adelante. Las dos formas son buenas, sobre todo la sustitución para que vayan viendo lo que ocurre, ¿verdad? Pero también váyanse fijando en el proceso algebraico.
Gracias, jóvenes, por conectarse. Que Gracias, tengan profe. Adiós. Igualmente, profe, gracias. Adiós, profe. Adiós.